Seguimos con el capítulo 16, que ha sido la llegada de Sancho y Don Quijote hecho polvos y molidos a palos a la venta, donde les han metido en cualquier habitación en un camastro horroroso, en fin, todo fatal. Y Don Quijote compartía el lecho en la misma habitación que otro arriero que había por allí, que eso era muy común en las ventas de la época. Había el arriero concertado con ella, con la Maritornes, que era la mujer más fea que había allí en la venta, que aquella noche se refocilarían juntos. Y ella le había dado su palabra de que, en estando sosegados los huéspedes y durmiendo sus amos, le iría a buscar y satisfacerle el gusto en cuanto le mandase. Pero qué pícaro es Don Quijote, Cervantes, que nos está contando aquí cómo bueno, no sé si se prostituirían, pero vamos, cómo echaban sus polvetes aquí el arriero y la otra, y en fin, que se debía de dar en la época. Y cuéntase de esta buena moza que jamás dio semejantes palabras que no las cumpliese, aunque las diese en un monte y sin testigo alguno, porque presumía muy de hidalga, y no tenía por afrenta estar en aquel ejercicio de servir en la venta, porque decía ella que desgracias y malos sucesos la habían traído a aquel estado. El duro, estrecho, apocado y fementido, o sea, pequeño y engañoso, lecho de Don Quijote estaba primero en mitad de aquel estrellado establo, y luego junto a él hizo el suyo Sancho, que sólo contenía una estera de Enea. Enea es como lo de las sillas de Enea, como de una paja. Sucedía a estos dos lechos el del arriero, fabricado, como se ha dicho, de las enjalmas, que es lo de los caballos, y de todo el adorno de los dos mejores mulos que traía, aunque eran 12 lucios, que los lucios son lustrosos, gordos y famosos, porque era uno de los ricos arrieros de Arévalo, según lo dice el autor de esta historia, que de este arriero hace particular mención porque le conocía muy bien, y aún quieren decir que era algo pariente suyo. Fuera de que Cide Mahamate Benengeli fue historiador muy curioso y muy puntual en todas las cosas, y échase bien de ver, pues las que quedan referidas, con ser tan mínimas y tan rateras, no las quiso pasar en silencio. De donde podrán tomar ejemplo los historiadores graves, que nos cuentan las acciones tan corta y sucintamente que apenas nos llegan a los labios, dejándose en el tintero, ya por descuido, por malicia o ignorancia, lo más sustancial de la obra. O sea, que él le atribuye que todo esto lo está recogiendo del tal Cide Mahamate, y que es una historia que le está recogiendo, o sea, que no tiene culpa si está hablando de sexo, de polvos y tal. Para la Inquisición no hay problema. Y además les dice a los historiadores que le hagan las historias un poquito más largas, porque la cosa se queda un poco corta. Cuando más interesante está, parece que quitan detalles. Bien haya mil veces el autor de Tablante de Ricamonte y aquel del otro libro donde se cuentan los hechos del conde Tomillas, y con qué puntualidad lo describen todo. Digo, pues, que después de haber visitado el arriero a su recua y dándole el segundo pienso, se tendió en sus enjalmas y se dio a esperar a su puntualísima Maritornes. Ya estaba Sancho Panza bizmado y acostado, y aunque procuraba dormir, no lo consentía el dolor de sus costillas, y Don Quijote, con el dolor de las suyas, tenía los ojos abiertos como liebre. Toda la venta estaba en silencio, y en toda ella no había otra luz que la que daba una lámpara que colgada en medio del portal ardía. Esta maravillosa quietud y los pensamientos que siempre nuestro caballero traía de los sucesos que a cada paso se cuentan en los libros autores de su desgracia, le trujo a la imaginación una de las extrañas locuras que buenamente imaginarse pueden, y fue que él se imaginó haber llegado a un famoso castillo, que como se ha dicho, castillos eran a su parecer todas las ventas donde se alojaba, y que la hija del ventero lo era del señor del castillo, la cual, vencida de su gentileza, se había enamorado de él y prometido que aquella noche, a furto de sus padres, o sea, a hurtadillas de sus padres, vendría a yacer con él una buena pieza. Esto son las imaginaciones de Don Quijote. Y teniendo toda esa quimera
que él se había fabricado por firme y valedera, se comenzó a acuitar y a pensar en el peligroso trance en que su honestidad se había de ver, y propuso en su corazón de no cometer alevosía a su señora Dulcinea del Toboso, aunque la misma reina Ginebra con su dueña Quintañona se le pusieran delante. Vamos, que ya se había hecho en la idea, con la pinta que tenía y lo mayor que era, que la hija del ventero iba a venir por la noche a hacerle requiebros, pero él era muy fiel a su Dulcinea. Pensando pues en estos disparates, se llegó el tiempo y la hora, que para él fue menguada, de la venida de la Asturiana, la cual, en camisa y descalza, cogidos los cabellos en una albanega de fustán, que es como una cofia de algodón, con tácitos y atentados pasos, entró en el aposento donde los tres alojaban, en busca del arriero. Pero apenas llegó a la puerta cuando Don Quijote la sintió, y sentándose en la cama, a pesar de sus bizmas y con su dolor de sus costillas, tendió los brazos para recibir a su fermosa doncella. La asturiana, que toda recogida y callando iba con las manos delante, buscando a su querido, claro, estaba toda oscura, la pobre iba con los brazos por delante. Topó con los brazos de Don Quijote, el cual la asió fuertemente de una muñeca y tirándola hacia sí, sin que ella osase hablar palabra, la hizo sentar sobre la cama. Tentóle luego la camisa, y aunque ella era de arpillera, a él le pareció ser de finísimo y delgado cendal. El cendal es una tela de seda. Traía en las muñecas unas cuentas de vidrio, pero a él le dieron vislumbres de preciosas perlas orientales. Los cabellos, que en alguna manera tiraban a crines, los de la pobre fea Maritornes, él los marcó por hebras de lucidísimo oro de Arabia, cuyo resplandor al del mismo sol escurecía. Y el aliento, que sin duda alguna olía a ensalada, fiambre y trasnochada, a él le pareció que arrojaba de su boca un olor tan suave y aromático. Y finalmente, él la pintó en su imaginación de la misma traza y modo, lo que había leído en sus libros, de la otra princesa que vino a ver el malferido caballero vencida de sus amores, con todos los adornos que aquí iban puestos. Vamos, que imaginación no le faltaba, y como estaban a oscuras. Y era tanta la ceguera del pobre hidalgo, que el tacto, ni el aliento, ni otras cosas que traía en sí la buena doncella, no le desengañaban, las cuales pudieran hacer vomitar a otro que no fuera arriero. Antes le parecía que tenía entre sus brazos a la diosa de la hermosura, y teniéndola bien asida, con voz amorosa y baja, le comenzó a decir: «Quisiera hallarme en términos, fermosa y alta señora, de poder pagar tamaña merced como la que con la vista de vuestra gran fermosura me habedes fecho. Pero ha querido la fortuna, que no se cansa de perseguir a los buenos, ponerme en este lecho donde yago tan molido y quebrantado, que aunque de mi voluntad quisiera satisfacer a la vuestra, fuera imposible». Vamos, que estaba tan dolorido que el pobre no podía ni echar un polvete. Y más, que se añade a esta imposibilidad otra mayor, que es la prometida fe que tengo dada a la sin par Dulcinea del Toboso, única señora de mis más escondidos pensamientos, que si esto no hubiera de por medio, no fuera yo tan sandio caballero que dejara pasar en blanco la venturosa ocasión en que vuestra gran bondad me ha puesto. Vamos, que el hombre hubiera cumplido si no fuera por la promesa que le tenía Dulcinea, que se había inventado él. Maritornes estaba acongojadísima y trasudando de verse tan asida de Don Quijote, y sin entender ni estar atenta a las razones que le decía, procuraba, sin hablar palabra, desasirse, o sea, soltarse de Don Quijote. El bueno del arriero, a quien tenían despiertos sus malos deseos, desde el punto que entró su coima es la amante, por la puerta la sintió, estuvo atentamente escuchando todo lo que Don Quijote decía, y celoso de que la asturiana le hubiese faltado la palabra por otro, se fue llegando más al lecho de Don Quijote y estúvose quedo hasta ver en qué paraban aquellas razones que él no podía entender. Pero como vio que la moza forcejeaba por desasirse y Don Quijote trabajaba por tenerla, pareciéndole mal la burla, enarboló el brazo en alto y descargó tan terrible puñada de puño sobre las estrechas quijadas del enamorado caballero, que le bañó toda la boca en sangre. Y no contento con esto,
se le subió encima de las costillas y con los pies más que de trote se las paseó todas de cabo a cabo. ¡Ay, madre mía, el pobre Don Quijote! El lecho, que era un poco endeble y de no firmes fundamentos, no pudiendo sufrir la añadidura del arriero, dio consigo en el suelo, a cuyo gran ruido despertó el ventero, y luego imaginó que debían ser las pendencias de Maritornes, porque habiéndola llamado a voces, no respondía. Con esta sospecha se levantó y encendiendo un candil se fue hacia donde había sentido la pelea. La moza, viendo que su amo venía y que era de condición terrible, toda medrosa y con miedo, y alborotada, se acogió a la cama de Sancho Panza, que aún dormía, y allí se acurrucó y se hizo un ovillo. El ventero entró diciendo: «¿A dónde estás, puta? Y a buen seguro que son tus cosas estas». En esto despertó Sancho, y sintiendo aquel bulto casi encima de sí, pensó que tenía una pesadilla, y comenzó a dar puñadas a una y otra parte, y entre otras alcanzó con no sé cuántas a Maritornes, la cual, sentida del dolor, echando a rodar la honestidad, dio el retorno a Sancho con tantas, o sea que se las devolvió, que a su despecho le quitó el sueño, el cual, viéndose tratar de aquella manera y sin saber de quién, alzándose como pudo, se abrazó con Maritornes, y comenzaron entre los dos la más reñida y graciosa escaramuza del mundo. Viendo pues el arriero a la lumbre del candil del ventero cuál andaba su dama, dejando a Don Quijote, acudió a darle el socorro necesario. Lo mismo hizo el ventero, pero con intención diferente, porque fue a castigar a la moza, creyendo sin duda que ella sola era la ocasión de toda aquella armonía. Y así como suele decirse, el gato al rato, el rato a la cuerda y la cuerda al palo. Es un cuento popular de estructura encadenada. El gato al rato, el rato a la cuerda al palo. Pues no sé. Daba el arriero a Sancho, Sancho a la moza a él, el ventero a la moza, y todos menudeaban con tanta priesa que no se daban punto de reposo. Y fue lo bueno que al ventero se le apagó el candil, y como quedaron a escuras, dábanse tan sin compasión todos a bulto, que a doquiera que ponían la mano no dejaban cosa sana. ¿Alojaba acaso la pelea era brutal? ¿Alojaba acaso aquella noche en la venta un cuadrillero de los que llaman de la Santa Hermandad Vieja de Toledo, el cual, oyendo a sí mismo el extraño estruendo de la pelea, asió de su media vara y de la caja de lata de sus títulos y entró a escuras en el aposento diciendo: «Téngase a la justicia, téngase a la Santa Hermandad», que era como la Guardia Civil de la época. Y el primero con quien topó fue con el apuñeado de Don Quijote, que estaba en su derribado lecho tendido boca arriba sin sentido alguno, y echándole a tiento mano a las barbas, no cesaba de decir: «¡Favor a la justicia!». Pero viendo que el que tenía asido no se bullía ni meneaba, porque estaba sin sentido el pobre Don Quijote, se dio a entender que estaba muerto, y que los que allí dentro estaban eran sus matadores, y con esta sospecha reforzó la voz diciendo: «Ciérrese la puerta de la venta, miren, no se vaya nadie, que han muerto aquí a un hombre». Esta voz sobresaltó a todos, y cada cual dejó la pendencia, en el grado que le tomó la voz. Retiróse el ventero a su aposento, el arriero a sus enjalmas, la moza a su rancho. Solo los desventurados Don Quijote y Sancho no se pudieron mover de donde estaban. Soltó en esto el cuadrillero la barba de Don Quijote y salió a buscar luz para buscar y prender los delincuentes, mas no la halló, porque el ventero de industria había muerto la lámpara cuando se retiró a su estancia, y fuele forzoso acudir a la chimenea, donde con mucho trabajo y tiempo encendió el cuadrillero otro candil, la que han formado.